como última clase del diplomado, tenía pensado hacer como una especie de repaso de conceptos solamente, más que pasar así como contenido nuevo, y me gustaría como hablar de algunos términos que yo espero que ustedes manejen después de haber terminado el diplomado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así como en conceptos breves, y por favor, y conversemos. Si es que tienen dudas, es el momento, o comentarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esperaría yo que estamos claros con qué significa inteligencia artificial. ¿Ya? Inteligencia artificial se refiere, bueno, hay distintas definiciones, pero una definición interesante, o la que me parece a mí buena, es una que tiene que decir con automatizar. ¿Ya? Automatizar decisiones de seres humanos. ¿Ya? Eso es lo que creo que es una buena definición. ¿Ya? Y que si quieren comentarios, por favor, interrumpan. ¿Ya? Y dentro de inteligencia artificial hay que diferenciar dos tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial fuerte o general, que tiene que ver con ¿a qué se refiere conciencia? Conciencia o razonamiento. La inteligencia artificial fuerte. Es la de las películas de ciencia ficción, ¿no? Y que está en duda si es que, o sea, ahora no existe, seguro que no. Y la duda es si es que siquiera es posible de lograr por medio de computadores, ¿no? Y una cosa así que al menos hasta ahora no hay pruebas. Y como algunos les gusta decir, muchos no tienen pruebas y no tienen dudas, ¿no? La verdad es que yo tengo dudas, harta duda ahí con respecto a eso. No hay cómo decir. Y que hay que diferenciarle de lo que se llama inteligencia artificial débil o estrecha, narrow, que tiene que ver con lo que se hace ahora, que es para problemas específicos. Da un problema, se puede hacer algo para resolver ese problema. ¿No? ¿Sí se entiende? Con la inteligencia artificial fuerte se refiere a conceptos globales, uno entra una vez y ya resolvió todos los problemas, ¿no? Bueno, es una cosa. Y Machine Learning tiene que ver con, bueno, eso es inteligencia artificial. ¿Qué es Machine Learning? Entonces, aprender patrones desde los datos, ¿ya? Con Machine Learning uno aprende patrones desde los datos, ¿ya? Y eso es algo clave porque ¿cuáles son ¿cuáles son los requisitos para poder hacer Machine Learning? ¿Uno puede resolver todos los problemas con Machine Learning? ¿Tienen alguien? ¿Alguien para hablar solo? ¿Uno puede resolver? ¿Qué problemas no se pueden resolver con Machine Learning? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Yo creo que problemas que no tengamos datos o tengamos muy pocos datos. Okay. Hay que tener datos. Sí. ¿Y cuándo uno no tiene datos? Hay casos donde uno tiene que resolver el problema y no hay datos. ¿Es imposible tener datos? ¿No? Bueno, algo que es súper difícil de hacer con Machine Learning, que algunos lo intentan hacer, por ejemplo, predecir el futuro, ¿ya? Y para predecir el futuro, uno puede hacerlo tomando el pasado en la forma, pero no es tan obvio que funcione. Y algunos le toman como que es muy obvio que va a funcionar. Si tengo todos los datos del mundo, voy a poder predecir el futuro, y es que el futuro no necesariamente es predecible. Así que, ojo, tiene que ser predecir el futuro. Y ahí en el predecir el futuro hay que tener en consideración. Oh, mira, hay un comentario. Cuando vimos hace poco fue el eclipse, ¿se acuerdan? Hace como un mes atrás. Y todo maravillado por la ciencia porque predice súper bien el futuro. Y predice súper bien lo que va a suceder, cuándo va a ser el eclipse, la hora y todas las características hasta a nivel de, menos a nivel de detalle de segundo, de cuánto va a durar y qué va a suceder en cada lugar, ¿cierto? Predice el futuro. Y las maravillas de la ciencia.
y después uno trata de hacer ese mismo nivel de precisión con otras cosas ligadas a la ciencia. Y uno se decepciona, porque no se puede, en realidad. ¿Por qué cuesta predecir el futuro? Entonces, por qué a la astronomía le va súper bien prediciendo el futuro? ¿Por qué a la inteligencia artificial prediciendo, no sé, pues, las ventas? No le va tan bien. ¿Por qué para predecir las ventas de un producto no le va tan bien como es para predecir un eclipse? ¿Cuál es la diferencia ahí? Hay unas leyes entre comillas, unas leyes de la naturaleza que son bien regulares. Regularidad. Porque claro, la astronomía tiene la característica de que claro, hay como consistencia en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa entonces para predecir las ventas de un producto? ¿Cuál es la característica clave que hace que sea difícil? Yo creo que porque está relacionado con el comportamiento de las personas, que es impredecible, puede cambiar de un momento a otro. Y claro, es una clave. Ahora los que predicen el clima también les cuesta harto y no hay seres humanos involucrados directamente, pero igual pueden predecirlo con un par de días de anticipación, pero también en temas como de impredecibilidad por el caos, ¿no? Aunque van mejorando sus modelos. Pero la idea es que tiene que haber cierta posibilidad de predecir el futuro, y hay problemas donde es muy difícil predecir estas cosas como con seres humanos, que son los problemas que le interesan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, automatizar decisiones de seres humanos. Hay que saber que esto no tiene la precisión de la astronomía ni eso, ¿no? Bueno, de los métodos hay que diferenciar dos tipos de métodos supervisados y métodos no supervisados. Métodos supervisados, espero que tengan que saber este concepto. Métodos supervisados se refiere a, así como concretamente, técnicas donde uno tiene datos etiquetados. Métodos supervisados, cuando dice supervisados, tiene que poner en su cabeza que se refiere a datos etiquetados. ¿Y qué significa eso? Que alguien tuvo que mirar cada uno de los datos y decir qué tipo es. Y por tanto hay un costo grande. Cuando dice método supervisado, uno dice que los datos son de buena calidad y que alguien pasó por cada uno de ellos, un ser humano, los miró. Así que eso tiene un costo alto, pero supone que los resultados son muy buenos, ¿no? A diferencia de los métodos no supervisados, cuando uno dice no supervisado es porque son datos solamente. Datos masivos. Datos masivos y que solamente existen. Uno ni siquiera sabe bien qué significan. Y uno puede procesar datos en masividad. ¿Se entiende eso? Y eso se refiere a un método no supervisado. En general, para los métodos supervisados, lo típico es lo que se llama la clasificación. ¿Ya? La clasificación, ahí uno tiene algo que es como el problema canónico. La clasificación. Y para métodos no supervisados, el problema como canónico, así que uno usa siempre, es el de clustering. En clustering uno tiene muchos datos, no sabe qué son y quiere descubrir cómo se pueden agrupar. En clasificación uno tiene los datos ya agrupados, según algún criterio, ¿ya? Yo creo que son como los dos problemas grandes que, terminando el diplomado, tienen que tenerlo claro. Ahora, si tienen dudas, por favor. Luego de Machine Learning está Deep Learning. Deep Learning se dice que se hace un gráfico siempre que esto es inteligencia artificial. Dentro de un conjunto está Machine Learning, y un conjunto más chico de Machine Learning es un tipo de Machine Learning que se llama el Deep Learning. Ya dentro del Deep Learning, en realidad me gustaría decir qué es Deep Learning, antes de entrar ahí. ¿Qué es Deep Learning? Algunos le dicen, aquí las definiciones van cambiando en el tiempo. De hecho, por ejemplo, ahora se ha ido simplificando, y para algunos es redes neuronales. ¿Ya? Para algunos, si algo usa redes neuronales, es Deep Learning. Ya, esa es la definición más simple, que la verdad que como que
Me ataca cuando dicen eso. ¿Ya? Porque las redes neuronales existen de los años 60, pero Deep Learning no existe en los años 60. ¿Cuál es la característica? Y la red neural existe en los años 60 y de los años 80 ya se podía hacer backpropagation, y de los años 90 ya uno podía tener redes MLP no sé, con 20 capas. Es un tema de que uno tiene que organizar las capas. Entonces, desde el año, desde siempre uno puede crear redes MLP con muchas capas. ¿Por qué eso no era Deep Learning? ¿Por qué no se le llama ONO? Ya, ok, podría ser conceptos comerciales, pero no es tan así, si hay una característica. Quizás es más técnica, ¿no? Bueno, Deep Learning, ¿no? ¿Tienen alguna idea? ¿A qué uno se refiere? Más técnico. ¿Por qué es Deep Learning? Analiza los datos. Uno entrena a analizar el dato mismo. La idea es que entre los datos más crudos y calcule el, el, el feature vector, ya del vector. Aquí quizás faltó un concepto antes en Machine Learning. Antes en Machine Learning, una etapa clave para el Machine Learning, en realidad para la inteligencia artificial, es lo que se llama la representación del representación. Los conceptos abstractos, el cliente o el producto, tiene que poder ser ingresado al computador mediante sus datos. ¿Ya? Es una etapa clave, la representación. ¿Ya? Y eso lo tienen que hacer los seres humanos. Y el gran avance de Deep Learning, analiza los datos y calcula la representación. Y eso funciona súper bien con datos no estructurados. ¿Ya? Entonces, Deep Learning se vuelve maravilloso cuando analiza datos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Son cuando es, por ejemplo, las imágenes que son píxeles, el audio, el texto libre, son palabras. Datos estructurados se refiere, de hecho, sería otro concepto acá. Datos estructurados se refiere a, en una base de datos uno tiene columnas, y cada una de esas cositas de ahí uno sabe qué significa. ¿Ya? Eso es un dato estructurado. ¿Ya? Y datos no estructurados es cuando uno tiene cosas que uno en realidad no sabe, uno no puede interpretar bien qué significa cada uno de las columnas, ¿ya? O de los campos que tengas. ¿Ya? Por ejemplo, las imágenes en subpíxeles, o un texto libre. Esos son datos no estructurados porque no tiene información. O sea, hay datos ahí, pero son datos crudos que están todos. Hay que tratar de interpretar hay que tratar de hacer una interpretación de ellos. ¿Ya? Y hay que trabajar en interpretarlo. ¿Ya? Por ejemplo, una página web es un dato no estructurado, incluso se puede decir semi-estructurado, cuando la página web empieza a tener campos, como por ejemplo títulos, subtítulos, encabezado, párrafos. Eso ya se empieza a estructurar, ¿ya? Y ahí incluso se puede dar de llamar semi-estructurado. ¿Ya? Si tenemos un XML, esos serían datos ya estructurados, porque ya no está diciendo, no está separando los campos, qué significa cada cosa. ¿Ya? Bueno, entonces, comentarios. Entonces, con Deep Learning funciona para trabajar con datos no estructurados, principalmente. ¿Ya? Para trabajar con datos estructurados, la verdad es que Deep Learning no obtiene los mejores resultados. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como ya sabemos qué significan las cosas, podemos ayudarlos, podemos meter mano. ¿Ya? Hay posibilidad de meter mano. Entonces, en Deep Learning, cuando son datos no estructurados, como cuesta mucho entender siquiera qué significa, es muy bueno para analizar los datos de forma automática, ver todas las posibles combinaciones y descubrir el patrón directamente. ¿No? Deep Learning se caracteriza por, además otros atributos que tienen que ver con sus definiciones, se caracteriza porque requiere hardware, porque uno requiere, o en realidad, o para partir como por orden. Deep Learning se caracteriza por datos que requieren una cantidad muy grande de datos, y como requiere muchos datos, usualmente uno requiere hardware, GPUs o TPUs, para entrenar.
¿ya? Y es como, es como el parte de este, del Deep Learning apareció como por los 2010, 2012. Y apareció gracias a que hay grandes datasets, datos masivos, y que para operar con datos masivos están las GPUs. ¿Ya? Y además tiene software especial que usted lo tiene que conocer ya, para poder entrenar estas redes. ¿Ya? Bueno, por software vienen las arquitecturas de las redes. Y que otra gracia de Deep Learning es que tiene distintas formas tiene distintas arquitecturas de redes, y como son todas redes, se van enlazando y uno puede empezar a enganchar unas con otras. ¿Ya? Y empezar a hacer entrenamientos unificados desde una red que analiza el texto por medio de los Warren Banks, por ejemplo, y luego eso hacer un clasificador. ¿Ya? Y después uno puede entrenar los Warren Banks con el clasificador todos juntos. Bueno, dentro de la arquitectura, de hecho, lo que quería aquí mencionar están las MLP clásicas, están las redes convolucionales, que me imagino las tienen que conocer ya, las redes recurrentes, en sus distintos sabores, ¿ya? Lo que se llama los autoencoders, para técnicas no supervisadas, las GAN, ¿no? Y todas estas cosas están ligadas a la red generativa. ¿Sí? Ya. Espero que son conceptos que, espero que luego de haber terminado el diplomado y haber pasado todo el semestre pasado haciendo esto, ya tienen que saber, tienen que poder hablar de esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, otro concepto que me gustaría ver, esto es más rápido, sí, el pattern recognition. ¿Qué es pattern recognition? Porque aquí uno se empieza a confundir, a mezclar con tantos conceptos. Pattern recognition. ¿Ya? Un concepto, más bien, el término le dice reconocimiento de patrones. Yo diría que es como el término antiguo, y va en desuso, la verdad. Pero consiste, al menos en sus inicios, un término que también es como antiguo, como de los 80. Y tiene que ver con, es como hacer el clasificador, pero a mano. Entonces, si es que había que decir dar una foto y decir si es que un perro o un gato, hágalo como sea, y uno programaba criterios de tratar de buscar, no sé, ojos y boca y orejas, y eso, esto es un gato, esto es un perro, esto es un avión. ¿Ya? Hacerlo a mano como sea. ¿Ya? Y hay que encontrar el patrón, y usualmente uno se le tiene que ocurrir cuál es el patrón. ¿Ya? Hago esa diferencia porque es más antiguo, porque luego usted se separa el pattern recognition, cuando se empieza a estructurar más, fue que aparecen los conceptos de, de representación y el vector de características, o el feature vector, y por otra parte está el clasificador, que es el machine learning, ¿ya? Machine learning en general. ¿Ya? Entonces, el reconocimiento de patrones, hágalo como pueda, y después, con el tiempo, esto se fue separando en dos técnicas distintas, la de representación y la de clasificación. Y la de representación es cómo convertir el dato cualquiera en la foto en vector, y luego el clasificador, que sabe ver vectores y separarlos, ¿ya? Organizarlos. ¿Ya? Entonces, yo diría que pattern recognition es como la mezcla de estos dos en sus orígenes, pero ahora los términos van mutando, algunos los usan igual, ya refiriéndose como como al objetivo final, ¿ya? De poder clasificar. Bien. ¿Sí? Sí, si alguien tiene discusión, por favor. Sí. Data mining. Esto lo tiene que haber escuchado. ¿Qué es data mining? Alguien, de alguien, para no hablar solo. Recuerdo me acuerdo lo contaba Bárbara Poblete, que era un proyecto de data mining y se lo rechazaron porque no se aceptaban cosas de minería, donde no había dado datos sobre la mina donde trabajaban. Algo así. Ya, el valor como que estaba medio perdido porque creía que estaba hablando del cobre. ¿Pero qué es la minería de datos? ¿A qué se asocia? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien?
sea, es como que la minería de datos eh, se utiliza para cuando tenía una gran cantidad de información, ¿no? Ya, justamente. ¿Ya? Y el concepto clave, ya, muy bien, tiene que ver con muchos datos, tiene que ver con explorar. Claro. Explorar. ¿Ya? Así que ese es como justamente, ya, muchas gracias, Diego. Tiene que ver con explorar, y de hecho, data mining tiene distintas técnicas, por si acaso, pero la canónica es clustering. ¿Ya? Eh, pero se supone que data mining es como clustering es una técnica que es más de ir y mirar y devolverse y tratar de descubrir qué es lo que hay. Entonces tiene que ver con esa etapa de exploración de datos. ¿Ya? Ahora, esto es como la idea, ahora después todos lo van usando, muchas personas lo van mezclando los términos y data mining con machine learning, como que los mezclan, pero dándose así un poco más exquisito en la definición. Visualización de datos es algo que tiene que ver con data mining y que, por una parte, ¿por qué el término visualización? Porque esencialmente uno diría graficar. Y graficar existe desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Y graficar, entonces uno dice, ¿por qué el término así tan ciútico? Uno podría decir visualización, ¿por qué no graficar datos solamente? ¿Ya? La diferencia es que, ok, hay que hacer gráficos, eh, pero visualización va más por el lado de que hay muchos datos y más que ver tendencias por dónde va, quiero tratar de ver los datos. ¿Ya? Si no sabes qué forma tienen, cómo se ubican, si son circulares, barra, puntito, es como que tenés que pasar quizás por todo eso para ver de qué manera visualmente tienen un patrón, se agrupan o se pueden clasificar. Claro, justo tratar de ver el patrón, ver cómo se distribuyen, pero los datos mismos. Entonces, usualmente en la visualización aparecen como nubes de puntos, donde cada punto es un dato. Y van apareciendo como patrones, qué sé yo. Ahora, no quita que estos sean gráficos, ¿ya? Y que al final uno está graficando solamente. Pero trata de hacer gráficos un poco más de bajo nivel, no gráficos de tendencia que diga en el año 2010, en el año 2011, 2012. Eso sería como un gráfico. Ya uno en visualización de datos trata de hacer algo no tan grueso, un poco más al detalle. Ya, espero que también como que vean el concepto de por qué entonces se le llama distinto, aun cuando sigue siendo generar gráficos. Un concepto que está ligado con inteligencia artificial es el data science. ¿Ya? Y que me gustaría, bueno, a propósito de que fue Martín quien habló recién, ¿ya? El que estaba, porque tomó el diploma anterior, que Sí, sí. el, ¿cuál es el concepto de data science? Se mezcla absolutamente con inteligencia artificial. Y en realidad el concepto es un poco distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque data science se refiere a, en especial, me gustaría decir, science tiene que ver más que nada con el conocimiento, con entender lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, en realidad está mucho más ligado data science a la visualización de datos. ¿Ya? Entonces, aquí data science tiene que ver con el conocimiento. Con explorar los datos y luego, de hecho uno después usa clasificadores y uno usa inteligencia artificial, pero uno la usa, no es el objetivo, no es el objetivo automatizar, ¿ya? Sino No que, es, eso. No es necesario, no es el objetivo automatizar, sino investigar patrones de forma numérica. Y entender qué está pasando. Entonces, es un tema que es harto más lento en el sentido de que uno tiene que imbuirse del negocio y entender qué está pasando dentro del negocio y hablar con los expertos si uno quiere aumentar las ventas, hay que tratar de entender del mercado, para tratar de entender por qué está ocurriendo este patrón. Y después uno trata de automatizar, pero es como, esa sería la etapa de inteligencia artificial. Entonces hay una etapa de data science, ya previa, ya que algunos los que van a entrar al diplomado este semestre, yo creo que se les mezcla todo, y los que no sabían, tenían conceptos previos, pero me gustaría dar de hacer un poco esa diferenciación. ¿Ya? Eso. Entonces tiene que ver con conocimiento y ojo con la parte science. ¿Ya? Y que siendo realistas y medios honestos, actualmente data science no se usa para hacer science. ¿Ya? En general, al menos diría que es la industria. ¿Ya?
el concepto proviene de los que efectivamente están haciendo science, ¿ya? Y que ciencia me refiero, ¿ya? Y que Facebook o Google, cuando tiene muchos datos, y tiene los datos de comportamiento de todas las personas, efectivamente puede empezar a tratar de, bueno, ¿qué es la ciencia? Tratar de entender el medio en forma, el medio ambiente, entender el mundo en forma ordenada y coordinada, con técnicas así como estructuradas, en forma estructurada. Y claro, el mundo para Facebook, Facebook tiene el mundo digitalizado y tiene que tratar de entender qué está pasando con el mundo, las interacciones de sus usuarios, y entonces aparece un nuevo concepto porque ahora el mundo, la ciencia que se usa para conocer el mundo, para Facebook, el mundo es digital. Y tiene que hacer ciencia en su mundo digital. ¿Ya? Y ahí es donde aparece el concepto de Data Science. ¿Ya? Data Science, bien promovido por los gigantes apareció como en el año 2010 más o menos, el concepto. ¿Ya? Bien promovido por los gigantes, por Google, Facebook, Amazon, que generan muchos datos y tienen que, o sea, y esos datos son su mundo, ¿ya? Y tienen que conocer el mundo. ¿Ya? Ya, ese es el concepto inicial, ¿ya? Y ahí sí que están haciendo ciencia. Ahora, cuando uno lo va aterrizando más al mundo de una empresa que quiere, no sé, aumentar sus ventas, puede hacer data science, quizás no es tan science, ¿ya? Sino que más conocer, science en el sentido como más de paper y de investigar. Pero sí, lo que se intenta hacer es tratar de conocer. Y me gustaría, hay otra parte, hay otra etapa que luego dice que esto no está haciendo más tanta ciencia, está haciendo más bien ingeniería. Y hay un concepto, ahora no tan famoso, que se llama Data Engineering. Y hacen esa diferenciación. Cuando uno habla de Data Engineering o ingeniería de datos, consiste en los datos de mi empresa, poder trabajar con ellos, ¿ya? Y ordenarlos, modificarlos, y tengo que poder crear la infraestructura para poder guardar estos datos y pues para poder verlo, para poder trabajar con ellos, ¿ya? Es algo que está más ligado al manejo de datos, y aquí siempre van a aparecer los conceptos los cargadores, se llaman los ETL, por ejemplo. ¿Ya? Los ETL son los que toman, no me acuerdo qué significa, export, transform, load, parece que Load. sí, load parece que era y creo que con la carga de los datos, transformarlo, exportarlo y moverlo, ¿ya? Y eso se le llaman a veces los ingenieros de datos, ¿ya? No los científicos de datos, ¿ya? Que, dicho sea de paso, es lo que más están buscando trabajos actualmente. Uno ve ahora ofertas de trabajo en la empresa Data Science, pero esencialmente están haciendo Data Engineering, porque al menos para el país, para la empresa en general, están al punto que están recién capturando datos, y esto toma años, empezar a capturar datos para después poder hacer el Data Science, ¿ya? Así que ojo eso, que algunos llegan como Data Scientists y después llegan a hacer puros procedimientos con base de datos. Y ok, escucha, ya va a llegar el momento en que puedan hacer el trabajo interesante, el trabajo divertido. Eh, Aquí llega un concepto que me gustaría conversar, Big Data. ¿Qué es Big Data? Concepto comercial con definición súper ambigua. ¿Ya? Depende del columnista que va la definición. Eh, Usualmente Big Data hablan de las B cortas, que un concepto que la verdad no me gusta mucho, pero habla de las B cortas, le llaman la variabilidad, la varianza y el volumen, o algo así, no me acuerdo. La verdad es que es un término que no tratan de definirlo. Ojo con el término Big Data, porque usualmente está promovido por empresas grandes que venden infraestructura, porque lo que venden es el Big. ¿Ya? El Big es porque dicen todo proviene. Usted tiene que guardar una gran cantidad de información y va a tener las maravillas de la inteligencia artificial en su empresa, ¿ya? ¿Ya? Y para eso usted tiene que comprar estos tremendos servidores y unos mainframes gigantes, mainframes activos, ¿verdad? Estos data lakes, ¿ya? Que para guardar un pool de todos sus datos, y con eso estamos listos. Ya resulta ser que, ¿por qué les digo eso? Porque en general, lo que es más importante en el término no es el Big Data, o sea, no es el Big, sino que es el Data. Esto es lo importante.
Y ojo, ustedes en su empresa o en su proyecto, su trabajo, van a lograr grandes cosas si es que se enfocan en el data. Pueden que tengan pocos datos, pero si le hacen buen uso van a obtener los grandes beneficios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he visto muchas empresas que invierten en grandes hardware y después que gastaron, creen que tienen listo y después se dan cuenta que no saben qué hacer con tantos datos. Y han gastado un montón de plata. ¿Ya? Y escucha, si parte se enfocan, de hecho, si uno se enfoca en el small data, uno puede obtener unos buenos beneficios y después saltar al big data. Ya cuando uno ya tiene, o sea, lo que tendría que ir primero aquí es el data. Y luego el big como segunda parte. No hay que partir por el big. No sé si alguien me quiere discutir, por favor. No, sí. Porque es discutible. Hay cosas que son necesarias, intrínsecamente big. Y que no se puede desligar, pero yo creo que son las menos. No sé. A propósito de cosas comerciales, hay un término que le llaman, no sé, se llama el de IBM, que le llaman cognitivo. Computación cognitiva. Computación cognitiva. Término absolutamente comercial para vender IBM Watson. ¿Ya? ¿Ya? Y Watson, IBM Watson tiene hartas cosas preentrenadas y modelos entrenados, y que si ustedes, cognitivo, o computación cognitiva. Watson tiene hartas cosas preentrenadas, pero son los mismos algoritmos de Python. Hasta ahora lo que he visto no hay gran diferencia con modelos preentrenados de Python. La idea es que, claro, lo pueden usar empresas que no tienen al científico de datos, tienen cosas preentrenadas y lo pueden empezar a usar. ¿Ya? Usualmente tampoco lo usan, finalmente terminan contratando a una empresa que se los haga, y esa empresa tiene que empezar a lidiar con ese software de IBM. La verdad es que hasta ahora he visto de IBM Watson en Chile, han vendido hartas licencias, he visto muchas demos, nada muy concreto, siendo realista. ¿Por qué? Porque la parte difícil es el data, y eso con algoritmos preentrenados, finalmente hay que saber cómo manejar los datos, ¿no? Y por último, Business Intelligence. ¿Qué es Business Intelligence? Existe hace muchos años, no sé, por lo menos en el 2000 o años 90, y que es lo mismo que estamos hablando aquí, pero ha existido siempre, pero se enfoca en aumentar las ventas de una empresa. Término mucho más técnico para las empresas, ¿no? Y no, por supuesto que internamente están los conceptos de Machine Learning actualmente, pero antes no había Machine Learning, igual existía Business Intelligence, ¿ya? Y no existía el concepto de Data Mining, pero había Business Intelligence, que consiste en tratar de mirar los datos y tus métricas y aumentar el contexto, ¿ya? Y de repente hay algunos que, de hecho, este es el camino para algunas personas, que les gusta esto y que están enfocados en aumentar la venta. Le diría, más que inteligencia artificial, revisen Business Intelligence. Es mucho más concreto y mucho más acotado y enfocado en las ventas de una empresa. No sé si se han topado con eso. Sí, pasa que Business Intelligence es como que la única que viene en mi mente de una herencia, de que si venías de una empresa que tenía algún puesto de analista o algún número, fue la herencia de Excel. Es verdad, tiene harto que ver con Excel. Fue la herencia del que trabajaba en Excel o arrancaba como junior en Excel. Sí. Entonces, sí, es verdad. Yo siempre digo que es la única que de todas las demás, no sé si conoces ese tema del Crossing the Chasm, cruzando el abismo, que es tipo, te califica los techie, los early adopter, el abismo en sí mismo, y después la mayoría temprana, y después recién la calle principal. Y es como un concepto de entender tipo, en qué etapa está una industria, un producto y todo. Bien. Y los Business Intelligence, para mí todos los demás, están en la etapa techie. No es gente que son tipo investigadores, cientistas, son tipo, pero todavía falta el abismo. Bueno, ahora cómo vamos a tratar de pasar todo esto a el uso común y corriente.
Claro, bien, muchas gracias, Martín. Está bueno el aporte. Ahora, el próximo me gustaría decir que hay algunos que odian Excel, data scientists que odian Excel, porque dicen el Excel es malo. Ahora, Excel encuentro que es súper bueno. Ya, por supuesto que no, tratar de hacer machine learning con Excel, mejor no. Pero nos falta ahí uno puede intentar hacerlo. Pero Excel sirve harto. Y con respecto a esto, también, como bien decía Martín, están los early adopters y de a poco van avanzando, pero hay una etapa clave que consiste en tratar de pasar de la etapa técnica simple al análisis más complejo y claro, hay una misma. Bueno, ya, lo último que me gustaría comentar es conceptos que tienen que saber aquí de métrica de efectividad, métricas, tienen que saber qué es lo que es precision, recall, accuracy, puedes diferenciarlo, qué es lo que es un score de confianza o un umbral de decisión. No, que no tienen que saber ya. Computer Vision, tuvieron el curso de Computer Vision, usualmente tiene que ver con análisis de imágenes y si no va el término original, tiene que ver con tiempo real, porque tiene que ver más con robots. Okay. Si no es más análisis de imágenes. Entonces Computer Vision es harto más de análisis de imágenes, pero en tiempo real, así como mientras van llegando. Supervisar la cámara de seguridad o cosas así. Ese es como el foco, al menos el foco inicial. Y Natural Language Processing lo han visto, tiene que ver con texto libre, y que ojo aquí porque se dice como que son las maravillas, pero es un nicho que no es tan amplio. Eh, por ejemplo, si uno quiere analizar palabras claves, que lo que era por ahí, algunos están haciendo un proyecto de análisis de títulos de productos, no está tan dado eso para Natural Language Processing, porque son más bien keywords. ¿Ya? Entonces, ojo con el texto que ustedes quieren procesar, porque a veces uno no quiere en la parte natural de aquí, se va por otros caminos que a veces uno no necesita. Y que lo que sí uno tiene que hacer language processing o text processing. ¿Ya? Eso tiene que sí, saberlo bien. Y el natural, bueno, a veces hay que saber de qué va. ¿Ya? Y los word embeddings, me imagino que los conocen, si no los conocen, espero yo que pasado por el diplomado y los conozco. Por último, me gustaría haber hablado sobre sesgos y ética, que tiene que ver con dónde están los sesgos. Dentro de los datos, ustedes cuando están entrenando, están tomando los datos que capturaron. Y si en esos datos habían patrones intrínsecos dentro de todo el dataset, su resultado final los va a contener. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a eso? Los detectores de cara eh, no funcionan bien con gente afroamericana, ¿ya? O afrodescendiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entrenó generalmente con datos de gente blanca. ¿Ya? ¿Ya? Y estos son sesgos, y hay gente, he visto varias gente que reclama que tiene que subir su foto al pasaporte y le rechaza que la foto está muy oscura. Y la foto está súper bien, pero la persona es la oscura. ¿Ya? Porque esa es su piel y se lo rechazado. ¿Ya? Son sesgos que en los algoritmos están muy fuertes. Y ojo con la ética, cuando están entrenando, y creen que es tomar los datos y generar, por ejemplo, uno puede entrenar un predictor, un juez que resuelva los casos, que dado los datos resuelva si es que es culpable o inocente. Ok, ¿cómo hago eso? O si yo programo esas reglas, estoy poniendo todos mis prejuicios dentro de la resolución del problema. O sé que digo, ok, voy a tomar todos los juicios previos y voy a replicar su respuesta en el futuro. Y uno va a ver todos los problemas previos de los años anteriores, no sé, por ejemplo, sesgos contra los indígenas. Y si eso ocurrió en el pasado, se va a repetir en el futuro. Entonces, a veces uno no quiere repetir el pasado. Y cuando uno hace chileno, uno está repitiendo el pasado. Entonces, ahí hay un tema que hay que tener ojo con repetir con los datos. Eso es una parte, la de los sesgos, y la otra es que tiene que ver con la de supervisión. Y que uno supervisar a los seres humanos todavía está medio en discusión hasta dónde es éticamente viable. ¿Ya? Bueno, eso. ¿No tienen algún comentario? Ay, el concepto. Sí, las 3 veo las 5 veces. Si a alguno le ponen más B cortas y le han gustado los de las B cortas y buscan términos con B cortas para agregarse. La verdad no me acuerdo ya cuáles son las 5. De los conceptos como ¿no? Ya, bien. Bien, eso. ¿Tiene algún comentario? ¿No? Bueno,